¿Ok? Entonces vamos a hablar de un tema interesante como es la salud digital, ¿no? Por salud digital entendemos pues todo lo que estamos viendo actualmente con lo que es telemedicina, ¿no? La salud, digamos que orientada a la virtualización de estos servicios a través de diferentes canales, ¿no? Y por asistentes clínicos vamos a entenderlos por aquellos asistentes digitales que nos van a ayudar a la toma de decisiones clínicas, ¿no? En salud. Entonces vamos a partir de la evidencia primeramente y luego vamos a llegar a una especie de implementación práctica. Principalmente vamos a tener tres objetivos en este taller. Primero, comprender, analizar un poco cuantitativamente la evidencia, qué datos hay sobre la evidencia, qué se ha publicado sobre diferentes sistemas de inteligencia artificial que apoyan la decisión clínica. También vamos a tener una mirada crítica respecto a por qué no se está utilizando como debería, qué es lo que falta. De repente es un tema de costos, de dinero, si la IA dice estar funcionando bien, qué está sucediendo que no se está implementando o desplegando en los diferentes sistemas de salud, ¿no? Ya sea hospitalarios, clínicos, y vamos a intentar aplicar un poco, vamos a personalizar, vamos a utilizar la IA, los LLMs, para poder personalizar un poco nuestra práctica clínica, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Ok, existe un tsunami de datos. Actualmente existe una gran cantidad de datos, no solamente en salud, sino en general, la cual, digamos que la tercera parte de datos, de estos datos que produce el mundo en general, que produce la sociedad en general, el 30% de estos datos los producen los sistemas de salud, las áreas de salud, ¿no? Entonces, vemos que hay una gran cantidad de datos de los cuales disponemos y se estima que aproximadamente un 36% de datos, de esos, un 36% es la tasa de crecimiento anual, o va a ser la tasa de crecimiento anual. Es decir, pues que cada año, cerca de una tercera parte del año anterior, se va a aumentar y va a seguir creciendo y va a seguir creciendo. Pero, ¿qué sucede? Si bien es cierto, hay gran cantidad de datos, estos datos demandan, este tipo de generación de datos demanda tiempo, demanda inversión y sobre todo tiempo del personal de salud, del personal médico. Estamos teniendo una gran cantidad de datos y cerca del 30% de estos datos pertenece al área de salud. Sin embargo, existe una cierta paradoja, ¿no? Invertimos mucho tiempo en generar estos datos, en digitalizar estos datos, pero también estamos disminuyendo la interacción con el paciente, ¿no? Uno de los costes de la salud digital es que si bien a través de estas historias clínicas electrónicas estamos generando gran cantidad de datos, como lo reporta ese estudio en una de las revistas, una revista importante de análisis de medicina interna, que prácticamente la razón es de 2 a 1, ¿no? Por cada hora que tenemos interacción con el paciente, realmente el personal médico necesita aproximadamente 2 horas para dedicarle para generar estos datos digitales. Entonces, como que uno si lo pone en una balanza, ¿qué está pasando? Estamos reduciendo la interacción con el paciente y no estamos utilizando sobre todo estos datos. Entonces ahí surge la IA como la principal alternativa o la mejor alternativa para poder mejorar estos datos. ¿No? Hay una diapositiva interesante que, bueno, es una estimación que no solamente es en el campo de la salud, sino también a nivel general, donde se estima que alrededor del 80% de los datos no están siendo considerados para la toma de decisiones. Es decir, del 100% de datos que generamos, que se genera el sector salud, cerca del 80% no se está utilizando. Pues porque son datos no estructurados, es decir, datos no tabulados de repente en un Excel, ¿no? Que tenemos edad, sexo, región de procedencia, etcétera, sino que dado que son datos en texto natural, no solemos procesar. Entonces estamos perdiendo una gran cantidad de datos. Simplemente estamos desenvolviéndonos en el iceberg, ¿no? Dentro de este témpano, por ejemplo, estamos desenvolviéndonos en el iceberg. Simplemente estamos viendo la punta del iceberg, estamos interactuando con la punta del iceberg, pero no estamos desarrollando mucho más. Y esto no solamente se reporta en varios artículos dentro de PNC, que es la biblioteca de Estados Unidos, sino en diferentes áreas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo podemos utilizar estos datos de una mejor manera? Ahí vienen las herramientas que tenemos por inteligencia artificial, ¿no? Bueno, siempre hemos escuchado la IA, actualmente desde el 2022 estamos escuchando mucho más el término IA, la inteligencia artificial y todo lo relacionado con inteligencia artificial.
Realmente el tema de la inteligencia artificial va a ser el término paraguas, el término general que va a englobar todas las herramientas que disponemos en salud para poder analizar datos, para poder hacer diferentes diagnósticos. Sin embargo, no necesariamente es preciso llamarle IA de manera general, ¿no? Si bien es cierto, la IA va a ser aquella capacidad de los sistemas informáticos para poder imitar ciertas componentes o ciertos aspectos de la inteligencia humana, generalmente aspectos cognitivos, ¿no? Como aprender, razonar, ¿no? Percibir con lo que es visión por computadora, pero se van a apoyar, la inteligencia artificial se va a apoyar en diferentes técnicas, principalmente estas técnicas que vemos un poquito más abajo, ¿no? Que es el machine learning, ¿no? O en español el aprendizaje automático. El machine learning va a ser aquel subconjunto o subproceso dentro del cosmos de la inteligencia artificial que va a ayudar a que podamos o que estos algoritmos puedan aprender de manera autónoma de un conjunto de miles de datos, ¿no? Van a ser datos ya sea etiquetados, es decir, ejemplos donde tú etiquetas miles de datos, por ejemplo, este es un médico, este es una enfermera, este es un psicólogo, este es un biólogo, ¿no? Y donde vas a etiquetar, vas a darle estos ejemplos, tal como lo haces como un niño, ¿no? Un niño de repente vamos a situarlo como un niño de 3, 4, 5 años, ¿no? Que le estás mostrando, mira, esto es un niño, ¿no? Esto está ahí. Fíjate que el médico tiene la bata blanca, ¿no? Apunta esa característica, ¿ok? Entonces, si ves ese médico que tiene esa bata blanca, es un médico. Entonces el niño no, de repente no de manera inmediata, pero sí con muchos ejemplos se le va a ir quedando, ¿no? Va a ir asociando, va a ir generando parámetros. Ah, ya, sí, médico bata blanca, ya. Pero veo de repente a un oftalmólogo también de cierto modo tiene la chaqueta blanca, veo psicólogos que también tienen chaquetas blancas. ¿Serán médicos también? Veo enfermeras, ok, enfermeras un poco más claro, ¿no? La chaqueta celeste, o las obstetras como la chaqueta guinda, ¿no? Entonces, eh, digamos que el Machine Learning va a ser un poquito un desarrollo autónomo, pero un poquito más sencillo, más simple, va a ser susceptible a muchos errores, pero para ellos se han desarrollado diferentes otras técnicas mucho más profundas, ¿no? Como es, por ejemplo, el Deep Learning, que es un subconjunto dentro del Machine Learning que digamos que va a interactuar con mucho más capas, es decir, va a haber un procesamiento mucho más profundo, ¿no? Como el término lo dice. Esto podemos de repente asemejarlo a ciertas estructuras del cerebro, los que hemos visto un poco de las áreas de Broca, o el cerebro de Broca, cómo se subdividen en ciertas regiones del cerebro. De repente, el tema del deep learning podemos analogarlo con la forma como procesan en el lóbulo occipital, por ejemplo, la visión, ¿no? Tenemos el área 17, el área 18, el área 19. Digamos que son diferentes capas, que cada capa o que cada región va a ir captando una serie de características, ¿no? En la imagen que le vamos a dar, en la imagen que percibimos. Ese conjunto de características juntas, integradas en esas diferentes capas, van a ayudar a procesar mejor el percepto, lo que ve el modelo, ¿no? O lo que vemos nosotros. Entonces, digamos que es un modelo un poco más complejo, que necesita mucho más ejemplos para su entrenamiento y que precisamente nos va a ayudar sobre todo, principalmente, para detectar imágenes, clasificar imágenes, discriminar imágenes, y muchos más, ¿no? Y otra aplicación mucho más amplia y mucho más nueva y que hemos tenido la oportunidad recientemente de poder utilizarla van a ser los LLMs o los modelos de lenguaje grande, ¿no? Esto lo vemos detrás de estas interfaces o sistemas como lo que es ChatGPT o ChatGPT, Gemini, Cloud, etcétera, 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 ¿no? Nosotros interactuamos con interfaz, ¿no? Pero detrás de esa interfaz existe un modelo grande, ¿no? Un modelo, se dice un modelo grande o largo, muy, muy grande. ¿Por qué? Porque ha sido entrenado en grandes cantidades de datos, ¿no? Y sobre todo tiene una particularidad que se autoaprende, ¿no? Tiene un paradigma de aprendizaje más basado en el autoaprendizaje, ¿no? Y también vamos a ver, digamos, que todo este sistema, digamos, es analizado, estudiado principalmente, no solamente ellos, por la ciencia de datos o los computer science, ¿no? Las áreas de ciencias de la computación,
¿ok? Entonces, si queremos verlo de manera sencilla, aplicaciones dentro del Machine Learning, aplicaciones dentro del Deep Learning y de la IA generativa, vamos a ver pues que los algoritmos de Machine Learning principalmente, no es siempre así, van a ser utilizados para predicción de riesgo, ¿no? Generalmente un valor numérico, un valor, por ejemplo, ¿no? Calcular la probabilidad de sexis a partir de signos vitales. Es decir, a partir de una serie de características, como le decía en el caso del ejemplo de la chaqueta del médico, ¿no? Le damos una serie de características, fíjate en este punto, fíjate en otro punto, fíjate en este punto más, aprende los patrones de manera autónoma, no los voy a decir yo, apréndelos tú, y sobre eso que estás aprendiendo, dame un resultado, un output, ¿no? Esto principalmente va a ser el machine learning, ¿no? Digamos que ya si queremos utilizar, ya queremos integrar otra modalidad de datos, que es por ejemplo las imágenes o los videos, vamos a necesitar de algo mucho más complejo, ¿no? Ahí viene el aprendizaje profundo o en inglés deep learning. Entonces, generalmente lo que vamos a ver con estas imágenes, con estas técnicas, va a ser el reconocimiento de patrones, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos va a ayudar sobre todo a detectar nódulos, por ejemplo, en rayos X o lesiones en la piel, por ejemplo, en imágenes colposcópicas, detectar el tema de cánceres y diferentes elementos relacionados principalmente con las imágenes. También puede ser aplicado a texto, a múltiples tipos o modalidades de datos, pero digamos que su uso generalmente se ha dado a este tipo de datos, ¿no? Y bueno, y viene lo que hablábamos un poquito en la otra diapositiva, que es los LLMs, que es la IA generativa. ¿Por qué se le llama IA generativa? La IA generativa, ¿no? Por su propio nombre, es decir, va a ser una inteligencia artificial no solamente capaz de discriminar, capaz de comprender y detectar dónde clasificamos tal imagen, dónde clasificamos a tal persona de manera ya sea binaria o a través de varias categorías, lo que es multiclase, ¿no? Clasificación multiclase, sino va a ser capaz de generar, ¿no? Generar información, generar datos. Entonces, la principal característica de los LLMs es que van a ser generativos, ¿no? Van a aportar nuevos datos y nos van a ayudar sobre todo a la síntesis y el razonamiento eh, respecto a los datos, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos principales en los cuales podemos aplicar la IA generativa, ustedes ya lo han utilizado de repente, es resumir historias clínicas, ¿no? O encontrar información, digamos que es un poquito oculta a nuestra rápida percepción de los humanos, y encontrar información en eso, ¿ok? Ahora, bueno, existe evidencia del impacto clínico en diferentes papers, en diferentes publicaciones, pero principalmente la IA ha estado madurando más respecto al tema de la visión por computadora, la visión artificial, la predicción de riesgos, anticipar riesgos cardiovasculares y sobre todo la comprensión del lenguaje. Ahora, esto no solamente aporta evidencia clínica para un adecuado uso clínico, sino también aporta evidencia sobre que a nivel económico nosotros podemos ahorrarnos, o los países, sobre todo los sistemas de salud, pueden ahorrarse no solamente millones de dólares, sino miles de millones de dólares. Como lo ha reportado un estudio de Accenture y de Harvard también, Harvard University, que han hecho una estimación que para el 2026, ¿no? Se estima que alrededor de 150.000 millones, o en sistema anglosajón billones, Estados Unidos, que es el país donde se hizo el estudio, va a ahorrarse por el uso de estos sistemas inteligentes, ¿no? Entonces, no solamente hay un impacto clínico, sino también un impacto económico para estos sistemas de salud. Entonces, vamos a disgregar ahora cómo la evidencia está aportando al diagnóstico visual. Existen diferentes estudios. Ahora, estos estudios no necesariamente son recientes. Como vemos, desde el 2017 ya hay varios estudios que han aportado que principalmente modelos de deep learning han ayudado a mejorar el diagnóstico por visión por computadora, ¿no? Por ejemplo, en rinopatía, ¿no? Alcanzar un nivel, un rendimiento, una sensibilidad mayor al 90%. Esto es bastante, sobre todo en diagnóstico. Por ejemplo, han encontrado también en dermatología, ¿no? Un AUC mayor al 0,94, esto es mayor al 94%, por ejemplo, en clasificación de carcinomas, ¿no? Entonces, la capacidad que nosotros podamos delegar estas ideas a estos modelos, generalmente son de deep learning, para diagnosticar o como apoyo diagnóstico, realmente está equiparando o alcanzando la paridad humana. Es decir, tranquilamente, en un futuro, vamos a ser capaces de, entre comillas, ¿no? Dejar que estos modelos puedan ser capaces de ayudarnos en el diagnóstico, ¿no?
Y esto es importante porque podemos reducir las cargas, ¿no? Las cargas laborales o la recarga cognitiva que tiene el personal de salud al momento de generar estos diagnósticos. Bueno, estos estudios se encuentran en diferentes artículos publicados en revistas de alto impacto, ¿no? Como vemos, Nature Medicine, The Lancet. Así que son estudios que están demostrando realmente eficacia, sobre todo eficacia, y he ahí también el término, ¿no? Eficacia, es decir, en contextos, digamos, de laboratorio, en contextos eh, perfectos, está funcionando la IA, ¿no? Ahora, si lo llevamos a la práctica, eso es lo que vamos a ver también más adelante, ¿no? Vamos a ver cómo funcionan en la práctica. Y a que prevé también el riesgo cardiovascular, ¿no? Hay varios estudios, dentro de ellos el estudio de WEN, por ejemplo, ¿no? Que estudió a cerca de 378.000 pacientes, donde la IA mostró, pues, precisamente mejorar la precisión en la predicción del riesgo cardiovascular, ¿no? Ese estudio también lo encontramos aquí en PLOS ONE, ya cuando les pase las diapositivas, van a poder ustedes también checar el estudio, y a que no solamente prevé, sino que también lee y lee genómica. Por ejemplo, tenemos diferentes modelos que se han desarrollado, no solamente para el tema de fármacos, sino también para, por ejemplo, el modelo MedPal, ¿no? Que ha logrado tener una puntuación mayor al 85%. Existen actualmente también modelos que ya han superado el 90% este examen de UNSLE, que es el examen para el licenciamiento de médicos en Estados Unidos. Ahora, existen también críticas, como vamos a ver más adelante, sobre este tipo de evaluaciones, pero digamos que estos modelos de IA están demostrando cada vez más eficaz, ¿no? Pero no solamente los modelos deben quedarse en el análisis de una sola vía, es decir, en el análisis unimodal, sino también deben ir poco a poco integrando varios sistemas, así tal cual como lo hace el ser humano, ya sea de visión, de lectura, ya sea de audio o texto, ¿no? Entonces, para ello también hay otros modelos, como los modelos llamados modelos multimodales, ¿no? O de integración multimodal, como el SkinGPT, por ejemplo, ¿no? Que ha demostrado ser capaz de mejorar el diagnóstico en más del 85% de los casos, ¿no? Y sobre todo que ha sido capaz de explicar en lenguaje natural, es decir, dar el diagnóstico y sobre todo explicarlo en lenguaje natural. En salud mental existen diferentes, si bien es cierto no tenemos marcadores como el análisis de sangre, pero se utilizan biomarcadores digitales. Por ejemplo, el tema de movilidad reducida con los GPS, el tema de la voz, ¿no? Existen modelos que analizan voz, el tono de la voz, el ritmo de la voz, cómo está hablando, ¿no? El cual se puede interpretar como un correlato clínico de, por ejemplo, ¿no? Una voz continua sin ningún tipo de alteración o ritmo y que hable de manera así plana, ¿no? Como plenamente efectivo. También el uso de redes sociales para el diagnóstico, perdón, para la detección de ideación suicida. Por ejemplo, también en redes sociales se está estudiando mucho el uso de fármacos, ¿no? Cómo la gente está tomando en cuenta los fármacos, si existe algún tipo de efecto adverso, si están reportando algún beneficio de repente que no está contemplado dentro de la farmacología o de lo que se conoce respecto al fármaco. Entonces, la IA está sirviendo mucho, sobre todo para conocer otros escenarios, ¿no? Más allá de las historias clínicas, conocer o sacar, extraer conocimiento referente a otros escenarios, ¿no? Pero ¿qué sucede, no? Tenemos la IA, tenemos eh, diferente evidencia sobre la IA, pero ¿qué sucede? Que no la estamos viendo implementada en los centros hospitalarios, en las clínicas, ¿no? La tecnología está ayudando a transformar. Sí, estamos viendo que ha sido publicada en revistas de alto impacto. Estas revistas no suelen publicar artículos que hayan sido mal hechos o que tengan, entre comillas, métricas engañosas, sino realmente suelen publicar información que realmente es útil, ¿no? Pero ¿qué sucede y por qué no se está aplicando? Pues lamentablemente hay problemas, ¿no? Problemas en su evaluación. Agrawal, justo es un artículo reciente, lanza esta crítica sobre todo a los modelos basados en lenguaje, en modelos de lenguaje grande, ¿no? Menciona pues dos escenarios, ¿no? Los papers dicen mostrar el 90% de sensibilidad, el 90% de exactitud en sus métricas, ¿no? Buenos accuracies, buenos AUCs, buenas métricas en general, ¿no? Pero cuando los llevan a la realidad, pues no se ve.
no se ven esos resultados, las métricas decaen, ¿no? Vemos que realmente el médico no encuentra realmente la ayuda que este modelo decía permitir hacer, ¿no? O decía poder proveer. Entonces, el modelo falla con notas mal escritas, por ejemplo, ¿no? El resumen del cual se utiliza el LM omite, por ejemplo, alguna alergia crítica, ¿no? En este estudio que hace Agrawal, detalla, por ejemplo, estas comparaciones que se hicieron, ¿no? Y menciona esta alerta al comienzo nada más de su artículo, ¿no? Si bien los modelos de lenguaje grande son prometedores para transformar la atención médica clínica, las comparaciones y evaluaciones de referencia actuales de los modelos de lenguaje grande en medicina a menudo no logran captar la eficacia en el mundo real, es decir, la efectividad, ¿no? Son bien construidos dentro de un contexto de laboratorio, pero cuando los llevan al mundo real no necesariamente funcionan igual. ¿Y por qué? Lo vamos a ver adelante, ¿no? ¿Qué sucede? Hay una brecha de datos. Los diferentes modelos que se han publicado en diferentes revistas, en revistas de alto impacto, no necesariamente utilizan data real, ¿no? Muchas veces, como lo cita este artículo, también es un artículo del 2024, la data que utilizan es data, prácticamente data de libro, ¿no? Data de laboratorio, bien construida, bien formalizada, bien desarrollada, que no necesariamente es lo que vemos dentro de las historias clínicas, dentro de nuestro quehacer habitual, ¿no? En el contexto de salud. Entonces, el entrenamiento está hecho con viñetas clínicas, ¿no? Perfectas, sin ruido, sin mayores problemas, ¿no? Como dice casos de libro. Y los despliegues, notas con abreviaturas locales, errores de tipeos eh, o errores o datos faltantes, generalmente no se ven. Entonces, la IA está siendo entrenada con datos perfectos. Es frágil, ¿no? Y este estudio reporta que de todos los estudios que analizaron en este estudio, solamente el 5% de estos estudios utilizaban data real, ¿no? Entonces, ahí vemos principalmente uno de los indicadores por qué no necesariamente estos modelos, si bien reportan buenas métricas y un buen rendimiento, no necesariamente en la realidad, ¿no? En el mundo real, se están desarrollando de la mejor manera. También otro, el tema del examen del UNSLE, ¿no? El examen para licenciarse como médico en Estados Unidos. Lo habíamos visto en un estudio anterior. Si bien es cierto, este examen realmente reúne las características de conocimiento que debería tener el profesional de la salud que quiera licenciarse como médico en Estados Unidos, no necesariamente en el mundo real es así, ¿no? O sea, el UNSLE o este examen solamente es una etapa dentro de la formación y el desarrollo de un médico, pero presentar el UNSLE como el, el, el gol estándar necesario para validar una inteligencia artificial, es ahí donde Agrawal pone la duda, ¿no? No necesariamente debería ser así, ¿no? Por ejemplo, el examen del UNSLE, la información está completa en el enunciado, ¿no? Toda la información, o sea, la información perfecta está dentro del enunciado, dentro de la pregunta. En el mundo real, la información es incompleta y sobre todo es ambigua, ¿no? No necesariamente todos los médicos codificamos o codifican la información de manera adecuada, ¿no? La tarea es pasiva, ¿no? Eliges generalmente entre cuatro alternativas de respuesta, muchas veces de elección cerrada, ¿no? De respuesta cerrada. En el contexto real, la tarea es activa, ¿no? Hay que interrogar, hay que explorar. Sobre todo hay que extraer adecuadamente la información vinculante a la sintomatología que nosotros queremos vincular con algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, no es fácil la tarea. No, los datos no se presentan de manera tan bonita como sucede, por ejemplo, en estos exámenes, ¿no? Y sobre todo que hay un contexto de, entre comillas, de riesgo cero, ¿no? El- ahí no hay esa sensación, pues, el modelo no es que si falla, bueno, ¿no? No hay un problema, pero si el modelo falla en el mundo real, hay un tema legal. Si el modelo no clasifica o no detecta adecuadamente una enfermedad cuando debería detectarla, pues ahí sí nos veríamos comprometidos, ¿no? Y sobre todo el tema ético, ¿no? Utilizar un modelo o un sistema de IA que realmente no cumpla con las expectativas o con las evaluaciones necesarias, y hay un problema. Y sobre todo que es un tremendo problema porque actualmente se están desarrollando modelos, muchas universidades, centros de estudios están desarrollando modelos, pero muchas veces, dado que no se conoce un marco regulatorio, un marco de cómo desarrollar modelos de IA adecuadamente,
desarrollan por etapas, ¿no? Desarrollan de repente en un conjunto de dataset artificiales o sintéticos o no representativos de la población a la cual están preveyendo o focalizados en el estudio y no lo llegan a tener no llegan a tener en cuenta las métricas que realmente importan y sobre todo las fases que realmente importan para un estudio, ¿no? Generalmente diseñan el modelo, desarrollan el modelo y plantean una serie de métricas, ¿no? Y muchas veces estas métricas son básicas, ¿no? Solamente basadas en accuracy, sensibilidad, especificidad o pruebas de AUC, pero no necesariamente es utilidad clínica, por ejemplo, ¿no? O no necesariamente estos modelos van a llegar a reportar adecuadamente ciertos procedimientos que deberían de tener. Muchos hacen solamente validación interna, por ejemplo, solamente en datos, la validación interna en un conjunto de datos de un mismo centro hospitalario y pretenden utilizarlo para diferentes centros hospitalarios. Es decir, no pasan por un adecuado proceso de validación, ¿no? Y muchas veces ya, esto ya es un poquito más inapropiado, utilizan los mismos datos de validación para el entrenamiento, ¿no? Ahora, como esto es algo relativamente nuevo, digamos que los sistemas de salud están recién generando guías de reporte para la publicación. ¿Cómo se deben reportar adecuadamente estos estudios? Una de las guías más conocidas y actualmente ya se publicó en el 2024, se ha publicado la guía Tripod, por ejemplo, de cómo reportar estudios basados en inteligencia artificial, que desarrollan inteligencia artificial y validan inteligencia artificial. Entonces, estos estudios necesariamente deberían acogerse, por ejemplo, a estas guías de reporte, en aras de la transparencia y de la trazabilidad, ¿no? Es necesario que todo estudio todo modelo desarrollado en salud se apegue a estas normas que plantean estas guías, ¿no? Actualmente también, hace un mes nada más, ha salido el reporte de Star AI, ¿no? Ya es el modelo, perdón, la guía de reporte para modelos de diagnóstico basados en IA o potenciados por IA, ¿no? Donde tiene una serie de características o criterios que aquellos que van a hacer publicaciones dentro del desarrollo de modelos tienen que acogerse para, en aras, como les digo, de la transparencia, ¿no? En cómo desarrollar estos modelos. Y también una de las críticas métricas engañosas. Bueno, aquí agrego es fuerte, ¿no? No se no se esconde nada y lo menciona así, ¿no? Por ejemplo, hay métricas como ROW, Blue, Bleu, perdón, entre otras. Y estas métricas, si bien es cierto, pueden dar resultados como el 99% de coincidencia, porque lo que buscan es coincidencias generalmente, etcétera, etcétera, no necesariamente van a ser reales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ponemos un caso, aunque este caso es un caso pequeñito, ¿no? Por ejemplo, si la IA, si queremos hacer un resumen, ¿no? Queremos hacer un resumen entre lo que dice, lo que resume el médico o el especialista en salud, llámese psicólogo, cualquier personal profesional de salud, y lo que resume la IA. Si, por ejemplo, ¿no? Lo que buscamos entre lo que hacen estas dos personas o estas dos entidades, cambia solamente una palabrita, pues el nivel de arroje puede arrojar un 99% de coincidencia. Si bien es cierto, y uno dice, bueno, tiene un buen nivel, tiene una buena métrica, pues está bien, ¿no? Pero nosotros que entendemos un poquito mejor, sabemos que decir paciente no tiene alergia versus paciente tiene alergia cambia totalmente el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, pero como esta métrica es métrica automatizada, métrica dura, que realmente no ve lo que está haciendo, hay un 99% de coincidencia, entonces utilicémosla, ¿no? Entonces, Agrega igual hace una correlación realmente con el juicio clínico como tal. Esto lo estudia más a fondo y verifica si estos modelos realmente hayan algún tipo de correlación positiva adecuada respecto al profesional de la salud, ¿no? De cómo ejerce su profesión el profesional de salud al momento de hacer estos resúmenes. Y ve que realmente las métricas, miren, utilizaron Pearson, Spearman, realmente muy débiles, ¿no? Muy pobres.
no ha habido una alta correlación, ¿no? En completitud, por ejemplo, baja, en corrección muy baja, inclusive en algunos hay métricas hasta negativas, ¿no? Menos el 0,66%. Entonces, entre estas métricas, ya sea de Versus Score, Bleu o Row, si bien es cierto, eh, pueden ser muy bonitas, ¿no? Pueden arrojar métricas muy resaltantes que uno puede decir mi modelo está funcionando, pero no necesariamente es así, ¿no? Necesitamos de más. Y esto es un llamado que hace igual también, ¿no? Necesitamos mejores métricas que puedan ayudarnos a entender cómo funcionan estos modelos, ¿no? También hay un impacto transnacional, ¿no? Si bien es cierto, la IA funciona y si escogemos sobre todo métricas intrínsecas, ¿no? Esta disyuntiva entre la evaluación intrínseca y la evaluación extrínseca. ¿Qué quiere decir eso? Utilizamos a veces métricas como sensibilidad, como ya lo decía, especificidad, o ya sea en el tema de texto como Bleu o Rowe, y no necesariamente reparamos si esto realmente va a funcionar en el contexto real, ¿no? ¿Qué sucede? El modelo, ok, redacta respuestas a los pacientes, pero cuando el médico en el contexto real lo utiliza, el médico ve pues que hay fallas, hay ciertas omisiones, que el modelo no se ha percatado, hay algunas alucinaciones, que también vamos a ver un poquito, y, y el médico tiene que corregir, ¿no? Tiene que corregir esto, tiene que corregir lo otro. Entonces vemos que en vez de facilitar la atención al paciente, hay también una carga cognitiva, ¿no? Y eso no es evaluado. Generalmente los estudios no reportan eso, ¿no? Generalmente los estudios se quedan nada más en la fase de evaluación de la validez interna, la validez externa, pero no necesariamente en la fase de implementación o despliegue, ¿no? Que es algo que necesariamente estas guías que vamos a ver más adelante necesitan, ¿no? Necesitan que se reporte para poder habilitar estas guías, para que estas guías sean permitidas dentro de un contexto hospitalario, ¿no? Ok, entonces existen varios riesgos, ¿no? Existen, como ya hemos visto, un montón de riesgos al momento de utilizar la guía. Ya muchos de ustedes lo han ido viendo generalmente al momento de usar seguro ChatGPT o ChatGPT o diferentes modelos, ¿no? Modelos como Grok de los Mouse. Cada vez han ido mejorando, algunos piensan que han ido empeorando, eh, pero ¿no? Estos modelos son probabilísticos. Entonces, no necesariamente te van a dar el resultado tal cual siempre, ¿no? Es decir, como que van a chuntarla, pero por probabilidades, ¿no? Si uno dice perro que ladra, por probabilidad, dado que todos sabemos, es no muerde, ¿no? Pero necesariamente no va a ser siempre así. Nosotros siempre vamos a decir perro que ladra no muerde, pero el modelo podría decir, utilizar otra palabra, otra sección a no muerde, y no necesariamente darnos el resultado que queremos, ¿no? Entonces, dado que son probabilísticos, también pueden inventar, ¿no? Pueden inventar, pueden sacar información de donde realmente no es, y lo habremos visto al momento de buscar tal vez algún tipo de justificación, algún dato que nos da la IA, vemos que a veces nos inventa bibliografía. Actualmente han mejorado y están mejorando, están utilizando ya técnicas como RAG para hacer consultas a la web, eh, eh, y diferentes técnicas para poder no solamente basarse en el sistema de entrenamiento que han tenido, en la base de entrenamiento que han tenido, sino también consultas hacia Internet, ¿no? Para poder mejorar sus respuestas. Sin embargo, todavía están teniendo estos problemas. Y más aún, no solamente el tema de las alucinaciones, sino el sesgo. No solamente depende la cantidad de datos que utilizas para entrenar, sino qué datos estás utilizando. Si realmente estos datos representan de manera adecuada al foco de estudio, al foco de análisis, ¿no? Hacia dónde está siendo destinada la IA. Entonces, hay un caso muy particular que fue realmente un gran problema en Estados Unidos, que fue el caso de, bueno, el estudio de Overmeyer, ¿no? Mostró cómo sistemáticamente un sistema basado en Deep Learning, eh, asoció de manera sistemática dentro de su entrenamiento que las personas eh, afrodescendientes, no necesitaban tanto el sistema del servicio de salud, ¿no? Se había corrido un modelo en gran cantidad de datos que tenían estos sistemas de salud respecto al gasto en el cual se incurrían tales tipos de personas,
y veían pues que las personas afrodescendientes tenían un menor gasto en salud. Y entonces el modelo, cuando pusieron todos estos datos al modelo, el modelo aprendió pues que, ok, asoció que las personas con menores gastos en salud son las personas que, entre comillas, necesitan menos de estos sistemas de salud. Por tanto, menos inversión, ¿verdad? Entre comillas, podemos encontrar que sí es cierto, ¿no? Ok, sí, sí podemos a pensar, si gastas menos en salud es porque, entre comillas, entenderíamos que necesitas menos de estos servicios. Pero no, no es así, ¿no? Muchas veces no pasa por ese lado, sino pasa por ciertas inequidades ya sistémicas, históricas, por las cuales muchas personas no acceden a salud. Muchas etnias, muchas regiones, muchos tipos de personas no acceden a los servicios de salud. Entonces, ¿qué sucedió? Este artículo precisamente reportó que había pasado esto, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial estaban realmente discriminando a las personas afrodescendientes en Estados Unidos, ¿no? Habían aprendido a que estas personas necesitaban menos inversión. ¿Por qué? Porque se utilizó que el algoritmo costo, ¿no? Gasto en salud como proxy para la necesidad en salud, ¿no? Entonces, terrible si no se entiende realmente bien los datos, ¿no? Y si no se entienden bien los datos, si no se representan bien los datos en el momento del entrenamiento, es fatal porque vamos a hacer que nuestra IA, en vez de ayudarnos, realmente nos sea una piedra en el camino y no nos ayude a ver el panorama real de cómo funcionan las problemáticas en salud en general, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las tablas que se presenta, donde hay discrepancias, ¿no? Vemos el status quo, vemos que los datos generalmente que utilizan estos modelos para su entrenamiento y para su evaluación son datos sintéticos, ¿no? Datos hechos en laboratorio, eh, pero en el mundo real no necesariamente es así, ¿no? Los datos son longitudinales y generalmente tienen ruido, ¿no? O sea, están sucios, no son perfectos como quisiéramos o como se da generalmente al momento de entrenarlos, ¿no? Existen los artículos publicados generalmente utilizan métricas o utilizan benchmark que generalmente no necesariamente van a encontrar su correlato en ambientes hospitalarios, ¿no? Entonces, este gráfico muestra un poquito de cómo se está desarrollando muchos de estos modelos, no necesariamente todos, eso sí, hay varios modelos que ya y van a encontrarlo en esta página que más adelante voy a enseñarlo, que es de la FDA, donde hay modelos ya y la FDA, por ejemplo, ha habilitado, ¿no? Cerca de más de 1.200 modelos en IA, donde ustedes pueden consultar y pueden ver cómo se han ido desarrollando estos modelos. Entonces, hay diferentes marcos que se han propuesto. Todas estas iniciativas ya tienen un tiempo. La más actual es la de eh, eh, Future AI, Future AI, que es un marco de SAFE que es publicado recientemente en el 2025. Es un marco internacional de 6 pilares para el desarrollo sostenible de la IA, ¿no? Y bueno, y también el marco de la FDA que emplea 10 principios de buenas prácticas, ¿no? De buenas prácticas para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, sobre todo para dispositivos médicos. ¿Ok? Entonces, de los, vamos a ver un poco de estos principios que nos da la FDA, ¿no? Eh, Principalmente aborda 10 elementos que deben tener todo desarrollo o todo equipo que quiera desarrollar la IA. Generalmente debe ser multidisciplinario, ¿no? Ya digamos que basta de publicaciones, van a verlo mucho, publicaciones generadas simplemente por algún tipo de profesional de salud, ya sea solamente ingenieros o en menos casos, ¿no? Solamente personas de un campo, ¿no? Como el campo de la salud. Lo que se necesita es precisamente la integración de estos diferentes campos, ¿no? Entonces, parte de estas guías, desde el día uno, como lo menciona, es la multidisciplinariedad, ¿no? También el tema de la ciberseguridad, ¿no? Es importante que no solamente se escriban líneas de código, sino que estos códigos realmente sean seguros, ¿no? Que logren la desidentificación del paciente, ¿no? Que el paciente no se vea vulnerado, sobre todo al momento de dar la venia para que se utilicen esos datos para su entrenamiento. Otro punto importante que señala la FDA es la representatividad, ¿no? Como habíamos visto el tema de los sesgos,
es importante que si vamos a desarrollar un modelo, si queremos desarrollar un modelo para detectar depresión, síntomas de depresión, para detectar síntomas de ansiedad o para utilizarlo para clasificar diferentes tipos de imágenes, realmente estos datos sean representativos, ¿no? Sobre todo si pretendemos aplicarlos al contexto que queramos, ¿no? Tener en cuenta el tema de la edad, ¿no? Si los diferentes tipos de edad están siendo representadas, debidamente representadas, etnias, género, etcétera, etcétera, ¿no? Para evitar sobre todo esos. Otro de los datos, ¿no? Y que lo mencionaba en diapositivas anteriores, el tema de la independencia, ¿no? De los conjuntos de datos. Es importante, pues, que el conjunto de entrenamiento, obviamente, no se manche o no se fugue, lo que es el data leakage, fuga de datos, no se mezcle con el dato, con el conjunto de datos de evaluación, ¿no? Algunos artículos publican, bueno, ya no tanto ahora, pero utilizan el mismo conjunto de entrenamiento para también validar sobre ese conjunto de entrenamiento sus modelos, ¿no? Esto es como de repente llegar a la prueba del examen con las respuestas ya dadas, ¿no? Es como un libro de respuestas, ¿no? Entonces vas a sacarte 20, ¿no? O sea, prácticamente vas a salir muy bien en tu evaluación. Entonces lo que se requiere es precisamente independencia de estos conjuntos de datos, ¿no? El tema de una referencia a un gold estándar, ¿no? Es decir, ¿cuál es la mejor práctica actual respecto a lo que vas a querer comparar? Ya sea en el tema de diagnóstico, ya sea en el tema de intervención, ¿no? Generalmente vamos a utilizar la IA para el tema de diagnóstico, detección. Entonces siempre es bueno compararlo con el gold estándar, ¿no? Con el mejor instrumento disponible con el cual tengamos para tal afección o tal enfermedad. Entonces es importante. El diseño a medida, ¿no? El modelo debe ajustarse al uso previsto, ¿no? Al uso específico. No debería extrapolarse así porque sí a otro tipo de uso si no ha estado diseñado para ello, ¿no? Deberían hacerse pruebas realistas, ¿no? Esto es la crítica que hace a Raywell, ¿no? Lamentablemente no todos los modelos o todos los desarrollos llegan a esa fase. Por un tema también de costos, por un tema de logística, tampoco, digamos, los centros hospitalarios o los centros de salud están, digamos, con la prerrogativa ok, de acoger estos modelos, no tienen la infraestructura y la logística necesaria para implementar estos modelos, ¿no? Entonces, no solamente es un tema del investigador o del equipo de investigación, sino también un tema político, ¿no? De políticas. Un etiquetado claro, ¿no? El usuario debe conocer las limitaciones, ¿no? Quien va a utilizar estos modelos, generalmente el personal de salud, debe conocer las limitaciones de este modelo, ¿no? Entonces, debe quedar claro en la información del modelo, en la publicación del modelo, para qué es este modelo y cuáles son sus limitaciones, ¿no? Y un monitoreo continuo, ¿no? Esto también es caro, pero es parte de lo que deberían hacerse y lamentablemente no se está haciendo, ¿no? Generalmente estas publicaciones quedan ahí nada más en la fase de desarrollo y validación y no llegan a los diferentes procesos, ¿no? Que es la fase de postmercado, donde ya el modelo salió y donde debería, tal cual como se hace con un fármaco, ¿no? Seguir evaluando algún tipo de degradación de repente del modelo, tal cual como un fármaco ver algún tipo de efecto adverso, lo mismo debería hacer con estos modelos, ¿no? Bueno, y aquí está la página que les comentaba, ¿no? En esta página ustedes, a ver, le voy a dar clic al enlace, que es la página de la FDA, donde ustedes van a poder ver los diferentes modelos que hay, ¿no? Que están habilitados, diferentes dispositivos médicos, dispositivos médicos potenciados por la I, ¿no? Eh, Ustedes pueden ingresar aquí a estos enlaces, ¿no? Hay diferentes modelos para todo tipo de áreas, radiología, cardiovascular, ¿no? Alrededor de, como les decía, 1247, ¿no? Modelos aprobados por la FDA, ¿no? Entonces, no es que no hayan actualmente modelos, sino que sí existen, pero pasan por un proceso riguroso, ¿no? Un proceso riguroso de desarrollo. Ok, entonces también, bueno, y tenemos una guía reciente, que está desde el 2025,
¿no? Que establece 6 pilares. 6 pilares al momento de contemplar el desarrollo de un modelo. Similar a lo que menciona la FDA, que es del 2021, va a darle principal importancia al tema de la equidad, ¿no? Es decir, que hagamos evaluaciones en los distintos subgrupos a los cuales está siendo previsto el uso del modelo, ¿no? No necesariamente centralizarnos en un tipo de población. Si el modelo está siendo pretendido para su uso en población de algún tipo de hospital, tenemos que ver qué tipo de población está asistiendo a ese hospital, ¿no? Tenemos que revisar las diferentes estadísticas, ¿no? Estadísticas sociodemográficas y tratar de entrenar estos modelos con esa información, ¿no? Con esa información que puedan aportar los diferentes pacientes, ¿no? No necesariamente con la información disponible, ¿no? Que a veces por un tema de facilidad, a veces simplemente por un muestreo por conveniencia, es decir, los que pudieron, el grupo que pudieron, el grupo de participantes que pudieron tomar, solamente los utilizan para el entrenamiento, ¿no? Esto generalmente produce cero, ¿no? Entonces, importante el tema de la equidad, ¿no? Que todos los subgrupos se vean realmente representados al momento del entrenamiento, ¿no? El tema de la interoperabilidad o la universalidad de estos modelos, ¿no? Si se entrenó en Londres y se quiere utilizar en Lima, debería probarse esto antes, ¿no? Debería utilizarse, primero hacerse estudios de realmente de aplicabilidad de estos resultados que estuvieron en este contexto a otro contexto diferente. El tema de la trazabilidad, ¿no? Al momento de desarrollar estos modelos, y es algo que también es una de las piedras en el zapato que hay en estas publicaciones y muchas publicaciones también en revistas también de alto impacto, es que generalmente no se tienen acceso por ejemplo, a las líneas de código de cómo desarrollaron estos modelos. Se hablan de métricas, se habla de que el modelo funcionó, pero no necesariamente tenemos el acceso, ¿no? Hay toda una iniciativa sobre open source, sobre realmente publicar estos datos, estas líneas de código que se utilizaron para realmente auditarlas, ¿no? Y sobre todo mejorar la evidencia, ¿no? Pero no necesariamente es así, no todos se acogen a este tipo se entienden, hay diferentes razones, pero es necesario sí, para los sistemas hospitalarios que van a evaluar estos modelos, la trazabilidad, ¿no? Es decir, todo un registro pormenorizado de cómo se desarrolla el modelo, ¿no? Sobre todo para ver la auditoría de este modelo. La usabilidad, es decir, que también estos modelos no sean pues complicados de usar para el personal que lo va a utilizar, ¿no? El personal médico que va a utilizar. Entonces acá hay un tema de usabilidad, de experiencia de usuario, es decir, que realmente este sistema de IA o este sistema basado en Deep Learning realmente facilite el trabajo del clínico, ¿no? Que sea robusto, ¿no? Que sea resiliente ante datos sucios. Como habíamos visto, mucha de la IA ha sido construida en datos de laboratorio, ¿no? En datos que generalmente no suelen pasar en la vida real. Entonces, estos modelos necesitan ser robustos, ¿no? Cuando se apliquen a contextos reales, necesitan que estos datos, pues, sean datos ambiguos, que utilicen todo tipo de datos, ¿no? Y sobre todo también ataques adversarios, ¿no? Muchos de los códigos que se desarrollan solamente se desarrollan en un nivel y no llegan a ser seguro, sobre todo para el paciente, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros demostremos la seguridad, sobre todo al momento de desarrollar estos modelos. Y otro concepto importante que muchas veces dejamos de lado es la explicabilidad, ¿no? Generamos métricas, generamos resultados, pero no necesariamente, y esto pasa más que todo en los modelos basados en Deep Learning, no sabemos cómo se producen estos resultados, ¿no? Es como si tal vez conozcamos a alguien que tiene la capacidad de, entre comillas, ¿no? De visionar el resultado de algo y realmente vemos que acierta, ¿no? Eh, muchas veces acierta, pero cuando le preguntamos, oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo realmente llegas a acertar en lo que estás diciendo? No te lo dice, ¿no? No te lo dice. Entonces, o bien se calla, o bien también él mismo no sabe. No sé, se me vino ahí de la mente. Pero también has visto que a veces falla. Entonces, ¿confiarías en alguien así? Realmente que no te dice, o sea, que acierta, puede acertar muchas veces, pero
que cuando le preguntas, o bien no sabe, o bien es prácticamente no tiene forma de cómo responderte cómo lo hace. Entonces es importante que estos modelos no solamente sean precisos, den resultados adecuados, sino también entender cómo funcionan, ¿no? Realmente cuáles son las características o estas variables independientes o predictorias que realmente están ayudando mejor a que el modelo sea más preciso, ¿no? Entonces, el término de explicabilidad es un poco dejado de lado, no está siendo tan utilizado, pero que ya estamos viendo que las guías actuales están poniéndolo en relevancia, ¿no? La explicabilidad. Ok, entonces, la guía de Future AI habla de cuatro elementos, ¿no? Cuatro etapas dentro del desarrollo. La primera va a ser la fase de diseño. Muchos de ellos se quedan en esta fase, solamente una fase de prueba de concepto, ¿no? Donde definen las necesidades y riesgos. En la fase de desarrollo también solamente esa fase donde vamos a construir el modelo basado en el diseño que hemos considerado y donde vamos a ir implementando líneas de código, ¿no? Y luego vendría la fase de evaluación, donde vamos a hacer la validación técnica, ya sea la validación interna con los datos que tenemos para el modelo o la validación externa, ¿no? O la validación clínica, ya con datos de múltiples centros. Y la fase final, que es la fase de despliegue, ¿no? Monitoreo, es decir, ya en los centros hospitalarios, en un contexto real, no de laboratorio, y evaluar cómo se comporta este modelo. Generalmente los estudios o los diferentes esfuerzos que se hacen por temas también de costes se quedan en esta fase, ¿no? En la fase de validación, ¿no? No llegan a la fase de despliegue. Por diferentes razones, no hay presupuesto, o también muchas veces no hay la predisposición de estos sistemas, de estos centros para precisamente integrar la IA, ¿no? También porque obviamente recientemente estamos albergando la IA, estamos conociendo, estamos alfabetizándonos. Por eso que también es importante este tipo de escenarios, ¿no? Donde podamos compartir, donde podamos enterarnos un poquito, alfabetizarnos, esto es el término utilizado, alfabetización en salud digital, sobre cómo está funcionando la IA, qué beneficios, qué ventajas tiene y también qué limitaciones está teniendo, ¿no? No con el objeto de solamente criticarla, sino también de saber cómo utilizarla, ¿no? Lo que esperamos con esos talleres o los diferentes entrenamientos que organiza CIPLATAN, no es que ustedes conozcan de repente a nivel técnico puramente, los que no son de repente de ingeniería, cómo se desarrollan estos modelos, sino que lo entiendan, ¿no? Que comprendan, por ejemplo, estas diferentes fases, que comprendan realmente cuáles son las limitaciones en estas diferentes fases y realmente qué deberíamos hacer para mejorar, ¿no? Entonces, digamos que parte de los objetivos para los que vienen del lado de salud no necesariamente es el aspecto técnico como tal, que sí podrían profundizar, pero sí comprender, ¿no? Estos diferentes ciclos o estas diferentes fases en la implementación de un modelo, ¿no? Entonces, esta guía también nos propone que el equipo debe ser multidisciplinario, ¿no? Médicos, enfermeras, obstetras, psicólogos, científicos de datos, ¿no? Actualmente el término, se dice, ¿no? Un poquito la carrera de moda es un poco el tema de la ciencia de datos, eh, o ciencia de datos e inteligencia artificial, computer science, ¿no? Ingeniero de software, que también están vinculados al tema de ciencia de datos, pero más en la parte de sistemas. Especialistas en ética también, ¿no? Es importante el tema de regulaciones, el tema del paciente, la información, la data del paciente, cómo se va a gestionar esa data, cómo se va a almacenar esa data, cómo se va a desidentificar a esos pacientes. Hay un tema ético, ¿no? No necesariamente porque estás utilizando datos y no estás interviniendo en el paciente, ya no necesitas un tema de aprobación de un comité ético, ¿no? Toda información que vincule a un paciente, donde se utilice información de un paciente, es necesario que tenga una aprobación de un comité ético, ¿no? Sobre todo si se va a tomar muestras, ya sea exámenes o donde se le va a poner un cuestionario al paciente para que nos dé información sobre ellos. Necesita, ¿no? Necesita, según estos son los criterios de Helsinki, necesitan una aprobación de un comité de ética.
Y esto muchas veces lo vamos a ver omitido, ¿no? Decimos, bueno, no necesitamos. Expertos en regulación, ¿no? Esto generalmente, que sepan, conozcan bastante el tema sobre el tema de la FDA y sobre todo, bueno, los pacientes, ¿no? Que es, digamos, la materia prima con la cual nosotros desarrollamos estos modelos.